y después tal vez usar mi teléfono. Si no, voy a dejarles una pregunta para conversar. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de las Naciones Unidas y los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres y los derechos culturales de los pueblos indígenas y las mujeres. Este es un grupo de mujeres en el territorio norteño y en el desierto central. Yo trabajé con ellos. Me han dado un nombre de piel. Mi nombre de piel es Kwaidai. Quisiera reconocer las tierras y territorios que ocupamos y quisiera expresar mis respetos a los ancianos nuestros que han dado la fundación de todo lo que hemos hecho. Pasamos a la próxima lámina, por favor. Bueno, el sistema de las Naciones Unidas. Hay 6 órganos principales: Asamblea General, Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, el Consejo de Fideicomiso, la Corte Internacional de Justicia y el Secretariado de las Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas incluye órganos subsidiarios como los fondos administrados por aparte, institutos de programación, investigación y capacitación y otras entidades subsidiarias. Ahora, primero vamos a hablar de la Asamblea General. ¿Qué sucede en la Asamblea General para nosotros, los pueblos indígenas? Nosotros, cuando vamos a las Naciones Unidas, podemos ir a la Asamblea General y está el secretario y el secretariado ahí. Hay otros participantes de los diferentes consejos que participan en las reuniones de la Asamblea General también. Pero voy a dirigirme más que todo sobre el foro permanente de los pueblos indígenas que sucede en la Asamblea General. Y sucede que cuando tenemos nuestro foro permanente, tenemos la presencia de más de 2,000 personas indígenas representando a diferentes pueblos de todo el mundo. Y en la Asamblea General podemos poner nuestras quejas. Y con esas quejas, cuando estamos en la Asamblea General, podemos tener el relator especial de las Naciones Unidas, otras representaciones indígenas. Hay representantes de gobierno que también están ahí en la Asamblea General y lo que sucede es que ahí presentamos todas las intervenciones. Para mí es un área de trabajo muy importante porque es la organización principal que hace políticas y está compuesto de muchos estados miembros. O sea que cada país es miembro de la Asamblea General. Es un foro muy único donde yo he dicho, donde son 193 estados miembros de las Naciones Unidas y ahí se congregan. Y la decisión clave es dónde va el secretario general y las recomendaciones al Consejo de Seguridad. Y no somos miembros, perdón. El Consejo de Seguridad se reúne en septiembre y noviembre de cada año y ellos tienen arreglos en diferentes salas. Y lo que sucede aquí es que es importante para nosotros porque la, es importante que ustedes sepan qué hacen en la Asamblea General. Ahí también tienen poderes para funcionar bajo la Carta de las Naciones Unidas. Quiero decir que cuando seleccionan a la Secretaría de Asamblea General, yo estaba como parte de la entrevista y los estados miembros miran todos los problemas financieros, o sea que es el órgano principal de las Naciones Unidas. Y creo que ustedes deberían saber cuáles son los temas que están delante de ellos y cuáles son las recomendaciones que están haciendo los Estados miembros, qué es lo que salen de estas reuniones de Asamblea General. Es importante para nosotros porque aquí se sientan las bases y se sientan las bases para nosotros.
En la Asamblea General para el Foro Permanente, el presidente del Secretariado General viene a nuestras reuniones y hace la apertura. Y ahí es la reunión en New York. También tenemos el Consejo Seguridad y el Consejo Económico y Social, que son importantes. A mí me interesa mucho la Corte Internacional de Justicia también. Ese Tribunal Internacional de Justicia tiene un papel muy importante porque uno puede presentar diferentes casos ante ese tribunal. Y con el Secretariado de las Naciones Unidas, hay un representante indígena. Tengo que repasar varias cosas. Entonces vamos a hablar sobre el secretario de las Naciones Unidas y la importancia de esa persona a nosotros como pueblos indígenas. El papel del secretario de las Naciones Unidas es que hace todo el trabajo administrativo para las Naciones Unidas, tal como es dirigido por las Naciones Unidas. La persona ahora es Antino Gatrio. No puedo pronunciar bien su nombre. Es el noveno secretario general de Naciones Unidas. Él viene a la Asamblea General cuando tenemos nuestras reuniones del Foro Permanente y normalmente hace la apertura. ¿Y dónde está él? Él es de Sudamérica y su papel también es importante. Recuerdo el último secretario general, el señor Moon, que también era muy bueno, llegó a muchas conferencias nuestras y tenía mucho interés en los temas de los pueblos indígenas, porque debemos recordar, y siempre lo digo, que nosotros como pueblos indígenas somos el movimiento de derechos humanos más grande del mundo. Son más de 500 millones de personas indígenas en el mundo. Entonces es muy importante tomar en cuenta. Y nosotros también debemos saber quién es el secretario general y por qué necesitamos su participación en nuestros temas cuando vamos a la Asamblea General o cuando vamos al foro permanente, porque necesitamos el apoyo de las Naciones Unidas. Tienen mecanismos que nos incluyen en la mesa y tienen un interés en nuestros papeles. Nosotros tenemos diferentes idiomas, somos de diferentes partes del mundo y somos los portadores de conocimiento tradicional para el mundo. El secretario general tiene interés en nosotros por todo lo que hacemos y el papel que él juega es que puede apoyarnos cuando hay violaciones en contra de nuestros pueblos, cuando hay él debería tener interés en nuestro trabajo, es muy importante. Hay programas, hay investigaciones, hay diferentes fondos. Está el Fondo Voluntario para Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas, donde puedes decir que quieres asistir a cualquier reunión de las Naciones Unidas y hay un subsidio de las Naciones Unidas. Entonces, por favor, revisen el Fondo Voluntario por si quiere asistir en Ginebra o en Nueva York para cualquier reunión. Las reuniones de COP que hacen en diferentes partes del mundo también. Ustedes pueden pedir fondos para asistir. Quiero que ustedes miren cuáles son los órganos principales de las Naciones Unidas y cómo puede tener un impacto sobre ustedes en sus países. Si podemos pasar a la próxima pantalla, por favor. Bueno, las Naciones Unidas y el sistema, los sistemas que tienen para nosotros como pueblos indígenas. Entonces, ¿qué importancia tienen para nosotros? El sistema de las Naciones Unidas para pueblos indígenas y mujeres. Los estados deberían tomar medidas junto con los pueblos indígenas para asegurar que las mujeres y los niños indígenas pueden gozar de la plena protección y garantías contra todas las formas de violencia y discriminación.
¿Cuáles son los 4 principios claves de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas? Dice que la declaración tiene que estar leída de acuerdo con los principios de justicia, democracia, respeto para los derechos humanos, igualdad y la no discriminación, y los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Quiero hablar sobre las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Hay diferentes mecanismos que nos apoyan. Tenemos a CEDAW, tenemos diferentes mecanismos, tenemos tratados bajo de los cuales los estados tienen obligaciones, pero en Australia nos han ratificado esa declaración de los derechos de los pueblos indígenas, por lo tanto no es vinculante, pero es un principio y también es una obligación moral a los cuales se acatan los estados cuando es una forma de usar la declaración cuando no es ratificada en el país. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando hay un tema donde el sistema de las Naciones Unidas nos puede proteger? Cuando yo presento cualquier cosa en las Naciones Unidas, escribo basándome en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Son los principios donde plasman nuestros derechos y derechos humanos. Nosotros como pueblos indígenas no gozamos de muchos derechos a veces, pero podemos ver la declaración como nuestro nuevo orden del mundo para nuestros derechos como pueblos indígenas. Es importante utilizar la declaración porque es una nueva orden para nosotros. Es un marco para nosotros de derechos humanos para los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo puedo escribir a las Naciones Unidas? ¿Qué puedo hacer? Pues deberían siempre de basarse en esta declaración. Sabemos que tenemos muchos problemas que nos afectan, pero a veces no tenemos la protección de nuestros derechos humanos. Y de eso se trata la declaración. Y como he dicho, se trata de la justicia, la democracia, el respeto de nuestros derechos humanos, igualdad y la no discriminación. Y siempre lo he utilizado en nuestro trabajo aquí en Australia, sobre todo cuando se trata de los derechos de la mujer, el derecho a la igualdad y la justicia. Yo trabajo con muchas mujeres, sobre todo el tema de la violencia doméstica, el saneamiento, el agua. No tenemos suficiente agua en algunas áreas porque casi es un desierto. Entonces, es importante cuando escribo a los gobiernos referirme a la Declaración de los Pueblos Indígenas. Es una protección. Hay mucha legislación y muchas políticas que no nos protegen en nuestros propios países y por eso podemos acudir a la Declaración Universal. Si podemos pasar a la próxima lámina, por favor. Entonces, los mecanismos internacionales para los pueblos indígenas. Las Naciones Unidas tiene 2 foros de trabajo y un diálogo que tiene la intención específicamente de estar dirigidos a los pueblos indígenas, que son el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas y los mecanismos expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas hay un procedimiento específico especial para sus cuestiones y se llama el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es posible enviar comunicaciones a este relator especial sobre la situación de los pueblos indígenas en un país en particular e invitar a esta persona a visitar el país, pero si correspondiera sería necesario conseguir la aprobación del gobierno en cuestión. Al final de esta visita al país, el relator emitiría sus observaciones y recomendaciones y es importante darle seguimiento a las mismas. Les voy a dar un ejemplo cómo el relator especial actuó aquí en Australia. Esta fue la relatora que tuvimos anteriormente. Tenemos 150 comunidades indígenas que el gobierno iba a cerrar y porque ellos querían tener su tierra, tenían su tierra según las leyes, pero el gobierno iba a
quitar los estudiantes si quieren cosas básicas como agua, educación, derechos básicos humanos. Tienen que firmar un permiso de 99 años para usar la tierra. Y dijimos, no. Le escribimos al la relatora especial sobre las cuestiones indígenas, pidiéndole que ella viniera a visitarnos al país para ver la situación que nos estaba afectando en estas 150 comunidades. Le pedimos que viniera a algunas de las comunidades y que visitara algunos otros lugares de Australia y que escribiera un informe sobre el país, sobre cómo ella veía la situación para los pueblos indígenas, porque nos iban a cerrar, nos iban a cerrar nuestras tierras. Entonces, ella lo que hizo es que escribió un informe después de la visita del país y después de ver las cuestiones que nos estaban afectando, escribió sobre eso y escribió sobre las recomendaciones que el gobierno podía seguir y trabajar con los otros pueblos indígenas y que ella apoyaba algunas de nuestras situaciones. Entonces dije, bueno, le voy a escribir una carta yo también a ella, explicándole lo que yo creo que ella debería incluir en su informe, que a mí me parecía que eran importantes. Entonces, al escribirle esta carta, y de hecho le voy a leer algunas de las cosas que le escribí. También escribí sobre la violencia contra las mujeres indígenas y otras cosas más. Pero lo que hizo, y es lo que quiero, en lo que quiero que se fijen, escribí una introducción sobre cómo es nuestra organización. Después escribí un resumen breve de las diferentes políticas y leyes que nos están afectando y que son relevantes para nosotros como mujeres indígenas en Australia. Y después la escribí también sobre algunos de los requisitos que el gobierno estaba tratando de imponer a estas poblaciones, estos pueblos. Y también escribí en mi comunicado a la relatora especial sobre la desfinanciación que estaban sufriendo nuestras organizaciones. Y también escribí sobre los tribunales familiares y sobre cómo las recomendaciones del relatora especial anterior incluía comentarios sobre cómo en Australia y nuestro gobierno, cuáles eran nuestras prioridades, especialmente para las mujeres indígenas, y tales infracciones de eso. Entonces, cuando le escribí y le expliqué sobre la visita y sobre los tribunales, esto fue importante. Entonces, ustedes, si le escriben a un relator o relatora especial, denles ejemplos específicos sobre lo que está sucediendo. Entonces, le di ejemplos de casos donde se explicaba sobre la violencia doméstica y también escribí sobre cómo aquí tenemos nuestras doctrinas tradicionales que no se estaban reconociendo en los tribunales. Como necesitamos que ella nos apoyara sobre eso, también escribí sobre la historia de las tradiciones históricas indígenas y también le escribí en todo este comunicado, le escribí sobre problemas con nuestra adopción tradicional y también incluí nuestras recomendaciones porque estaban cuestionando nuestras organizaciones y pedíamos que el relator especial para cuestiones indígenas pudiera mostrar apoyo para el reconocimiento legal de nuestras tradiciones y nuestro gobierno tradicional en Australia. Y también le recomendé que le pidiera al gobierno que tomara pasos correspondientes para reconocer nuestro sistema legal y financiarlo debidamente para que fuera sostenible. También le incluí en nuestras recomendaciones, en mis recomendaciones, mejor dicho, que las mujeres y niños o menores arrestados y en prisión pudieran tener acceso a servicio médico total. También le pedí que le pidiera a estados y territorios que siguieran las consultas para que se incluyera
las perspectivas de las mujeres indígenas y trabajar con mujeres indígenas que especialmente casos como personas indigentes, sin techo o sufriendo violencia. Pueden escribir todas las páginas que quieran, pero les recomiendo, si le escriben al relator especial, que pongan sus recomendaciones al principio arriba. Esto es una cosa que pueden hacer. Pueden ir a su página web y ver lo que hace el relator especial en sus comunidades, bueno, sus comunicados y sus visitas a países. ¿Pueden mirar todo esto? Esto es lo que necesitan aprender. La información que les estamos transmitiendo la pueden compartir con sus comunidades, con otras organizaciones, en sus comunidades, porque la información es poder. Y esto hay que compartirlo también. Y esto afirma nuestros derechos, nos abre un camino que podemos seguir, conseguir visitas de los relatores especiales en nuestros países. También está el relator especial sobre violencia contra la mujer, violencia doméstica, cosas así. Pasemos a la página siguiente. ¿Cómo pueden utilizar el sistema de las Naciones Unidas? Bueno, esto es algo también que yo siempre estoy escribiendo cartas. Entonces, la revisión periódica universal es un proceso único que incluye una revisión de los registros de derechos humanos de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Es un proceso único que incluye una revisión periódica de los registros de derechos humanos de todos los estados, de todos los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Yo le sugeriría que su país es un Estado miembro de las Naciones Unidas y ha habido un registro o una revisión periódica, pueden fijarse pueden pedirle entonces que si ha habido infracciones, se las mencione al relator especial. Como dije, yo siempre estoy escribiendo cartas por mis organizaciones, en nombre de mis organizaciones. Sobre esto lo que hice fue que escribí una carta después de mirar la visita al país. Y después de esta visita al país, su gobierno también va a escribir un informe diciendo esto es lo que estoy haciendo para los pueblos indígenas aquí, esto es lo que hemos firmado, como yo les estoy ayudando, eso es lo que dice el gobierno, dirán lo que quieran decir. Pero, y lo van a tratar que todo suene muy bien, pero lo que deben hacer es mirar la revisión periódica. Deben hacer esto antes de que vinieran a Australia. Y entonces yo miré esas revisiones periódicas para ver qué es lo que iban a decir y escribí sobre esto en el reporte. Lo que decía es que bueno, en este informe adicional le di un resumen breve y después escribí artículos sobre este informe, eran los artículos 1 y 2 sobre igualdad y no discriminación en la aplicación de los estados. Y allí incluí algunas cosas adicionales. Está hablando de los reportes sombra. Y hablé también sobre cómo no estamos aquí no estamos en la Constitución, porque nuestra Constitución en Australia no es una que habla sobre derechos humanos, así que escribí que era muy importante esto. Aunque ellos dicen que van a trabajar con los pueblos indígenas sobre sus derechos humanos, pero ¿cómo nos pueden ayudar si ni siquiera se nos incluye en la Constitución y en los derechos humanos de esa Constitución? Les di entonces ejemplos básicos sobre cómo no habían protegido nuestros derechos humanos básicos, y a pesar de que habían dicho en esa revisión periódica que nos iban a proteger. Y hablé de cómo nos habían quitado nuestros derechos en cuanto especialmente discriminación y cómo nos habían quitado nuestro gobierno tratando de controlar estas comunidades regionales. También me fijé en las medidas temporales que se suponía debían tomar respecto a vivienda y demás. Pero después incluí también en este comunicado, en cuanto a la revisión periódica, también hablé de algunas de las recomendaciones que el relator especial había escrito ya en su informe, que el gobierno no estaba siguiendo.
Habla también de los asuntos críticos, las cuestiones críticas de vivienda asequible. En la revisión periódica anterior en ese reporte de sombra, hablé de cómo la relatora especial había diciendo que faltaba vivienda para pueblos indígenas. Entonces, ustedes deben ir también a mirar esas revisiones periódicas para ver qué es lo que dijo su gobierno que iba a hacer. Esto es muy importante. Es importante escribir y saber que el sistema de las Naciones Unidas les puede ayudar. Entonces, pueden hablar de cómo debe haber más investigaciones. Una de las recomendaciones que yo les di fue que el gobierno no nos estaba ayudando lo suficiente, a pesar de que estaban diciendo que nos iban a financiar para ciertas cosas. Pero yo escribí diciendo que el gobierno tenía que invertir en vivienda más asequible, especialmente vivienda para víctimas de violencia doméstica, y también sobre la falta de igualdad y cómo no habían investigado algunas de las situaciones que vivían las mujeres. A pesar de que decían que nos iban a proteger, la gobierno y la policía no estaban investigando esos casos de violencia doméstica, aunque esta investigación hubiera sido muy importante. También hablé de las injusticias que ellos debían estar abordando. Y también, también hablé de cómo em, en los departamentos de policía estaban deteniendo a las mujeres sin respetar sus derechos. Así que hice más investigación sobre esto, pero esta revisión periódica es muy importante que ustedes las conozcan y que la revisen y que vean cómo pueden utilizar este material para también hacer sus reportes. También yo escribí de nuevo cómo todos tenemos que tener los datos correctos, porque si vamos a decir algo, tenemos que escribir basándonos en los datos correctos. Pasemos a la diapositiva siguiente, porque quizás tenga que marcharme pronto. Como dije, estaba aquí en mi auto. Ahora que también voy a hablar de los derechos de los culturales de los pueblos indígenas, de las mujeres, de cómo tenemos los derechos a mantener, tenemos el derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar nuestro patrimonio cultural, conocimiento tradicional y nuestra expresión cultural tradicional. Es el artículo 31 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Esto, como ven, tenemos aquí estas semillas ellos las muelen y hacen un pan maravilloso de estas semillas. Es nuestro conocimiento tradicional y queremos protegerlo porque es para nuestra salud, para nuestro bienestar y sabemos cómo utilizarlo también para medicinas y demás. Entonces, tenemos que tener una ley que nos proteja, que proteja nuestra también bajo la ley de la propiedad intelectual. Normalmente, los derechos de la propiedad intelectual se piensa como un derecho individual, pero tenemos un derecho colectivo de defender nuestro conocimiento tradicional. Somos los guardianes y los portadores de los conocimientos tradicionales y el conocimiento de las semillas, por ejemplo, y de generación en generación siempre hemos pasado esa información. Pero hay muchas personas no indígenas que llegan a nuestras comunidades y dicen que quieren filmar algo, quieren conocer todo lo de la semilla y toda la medicina, pero demasiadas veces compartimos la información y esas personas van y luego hacen dinero de nuestro conocimiento. Por eso tenemos que proteger nuestros conocimientos y tener mecanismos, acuerdos para proteger nuestro conocimiento y nuestros marcos de gobierno y nuestro derecho al consentimiento libre, previo, informado.
Porque si alguien quiere venir a nuestra comunidad y quiere utilizar nuestro conocimiento, ¿qué vamos a hacer para protegernos? Posiblemente vamos a compartir, pero tenemos que beneficiar de lo que compartimos. Si ustedes van a hacer una película, debemos beneficiar porque tenemos una cultura muy rica, pero nuestro pueblo también vive en pobreza. Entonces, aquí en Australia hay algo que se llama gambi. Gambi es un árbol con una hoja medicinal, bueno para el cáncer, para limpiezas y todo. Entonces, compartieron el conocimiento. Vino una señora blanca, y luego sacó un patente y ella es la que tiene propiedad, eh, derecho de propiedad sobre la planta. Y es lo que está sucediendo. Están robando nuestro conocimiento y están sacando ganancia de lo que es nuestro. Entonces, ¿cómo lo vamos a proteger? Lo vamos a hacer colectivamente. Tenemos que ver cómo proteger nuestro conocimiento tradicional, mirar los principios del consentimiento libre, previo informado. Cuando vienen personas a las comunidades debemos saber exactamente lo que están haciendo, cómo van a usar el conocimiento que logran y tener un acuerdo por escrito que hay un compartir de cualquier beneficio del trabajo. Si están recibiendo financiamiento o alguna ganancia de su trabajo, deberían compartirlo con el pueblo indígena. Y es muy importante que ellos lo entiendan porque si no, nos van a robar. Yo tengo mucha preocupación de que me va a acabar la batería. Pasemos a la próxima lámina, por favor. Ujú. Entonces, ¿cómo protegemos a nuestros derechos culturales? Lo que tenemos que hacer en todo esto es siempre buscar ser incluidos en las conversaciones, estar en la mesa siempre y mirar las leyes que nos afectan y que si hay algo que no es bueno para nosotros, construir una conciencia pública, decir, mira lo que está sucediendo, están violando nuestros derechos culturales, que tiene que ver con nuestra tierra, nuestro patrimonio cultural o los sitios tradicionales, los sitios sagrados. Por favor, si alguien de FIMI me puede enviar un enlace a mi email, yo creo que voy a salir de esta reunión cuando se me acaba la batería y quiero volver a entrar. Entonces, de nuevo, ¿cómo vamos a mantener control sobre nuestros derechos y propiedades? Tenemos que estar en la mesa, tenemos que priorizar bien nuestro trabajo y enfocarnos sobre las prioridades del momento. El pueblo Maasai, por ejemplo, allá hay un grupo que quiere acaparar la tierra del pueblo Maasai y quieren desalojar al pueblo Masái. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo? Está tratando de concientizar el público. Están diciendo, mira lo que está pasando. Entonces, si hay problemas de la tierra o de minería o lo que sea, es importante concientizar al público. Es importante ser incluidas en las conversaciones de toma de decisiones. Y creo que voy a tener que apagar mi video para no gastar tanto la batería. No sé cómo hacerlo, pero es importante participar. Y si hay una oportunidad de escribir al relator especial y si viene a visitar al país, pedir inclusión en las reuniones. Porque solo si usted está en la mesa va a poder comentar. Es importante hacer marchas, aplicar las buenas leyes o pedir la aplicación de las leyes buenas. Voy a apagar la cámara. Muy bien. A veces es muy bueno que hay otros actores que participen y tenemos que unificarnos como pueblos indígenas. Ustedes están como hermanas de todas partes del mundo. Hay que
unificarse alrededor de lo que está sucediendo en sus varias comunidades, compartir sus estrategias de concientizar al público, de cómo analizar los tratados y mecanismos, y si hay leyes que hay que litigar, a veces se puede buscar referencias de abogados que no cobran, abogados pro bono a favor de los pueblos indígenas. Entonces hay que compartir esa información. Es muy importante porque si seguimos desalojándonos, si siguen robando nuestros derechos culturales y nos obligan a vivir en las ciudades, comenzamos a perder nuestro conocimiento tradicional y nuestro idioma. Yo no hablo mi idioma por todos los desalojos que hemos tenido en el pasado. Y esto es lo triste de perder todo esto. No queremos que esto siga sucediendo. Queremos mantener nuestras ceremonias, queremos proteger nuestras costumbres porque es la base de nuestra identidad. Es nuestra base espiritual y los rituales nos ayudan a sobrevivir en este mundo y el conocimiento nos ayuda a proteger las plantas y los animales y las medicinas. Si podemos pasar a la próxima lámina, por favor. Bueno, ¿y de qué se trata esto? Esto tiene que ver con nuestra autodeterminación. Existe el derecho a la autodeterminación en el primer artículo del Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y también el primer artículo del Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también está en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, como digo, la declaración no tiene obligaciones vinculantes, pero informa la forma en que los gobiernos tienen que interactuar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, porque es lo que nosotros queremos. Por eso el consentimiento libre, previo y informado es importante y tenemos que salvaguardarlo a través de los sistemas de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque tenemos autodeterminación como pueblos indígenas. Somos nosotros que debemos determinar lo que vamos a hacer y tenemos que perseverar y tomar nuestras decisiones sobre lo que queremos y sobre quiénes somos. Determinamos nuestros propios procesos para controlar nuestras comunidades, preservar nuestra historia. Es un progreso de proteger y satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales que tenemos. Ahorita por toda la minería y por todas las empresas que vienen a nuestros territorios en todas partes del mundo y quieren quitar nuestros derechos. Entonces tenemos que ejercer los derechos que tenemos y saber hacerlo, ejercer la autodeterminación. Un ejemplo, utilizar ese principio del consentimiento libre, previo, informado. Tenemos que hacer nuestros propios contratos cuando vienen personas que quieren extraer algo, que quieren hacer una película. Ellos te presentan un contrato prehecho, pero no, por la autodeterminación, nosotros vamos a escribir el contrato según lo que nosotros queremos y vamos a proponer y plasmar un compartir de beneficios. Vino una señora que hace un arte muy lindo y vino una persona
que ofreció vender el arte de esa persona y solo da 2% de las ganancias al artista. Ella ganando millones y paga muy poquito a la señora que es la artista. Entonces hay que escribir los propios contratos para que ustedes sean los dueños de las medicinas propias y que ustedes sean dueños de lo que ustedes hacen. Nosotras todas tenemos que ser negociantes. Tenemos nuestra artesanía. Si alguien quiere comprar algo, tenemos que tener una buena ganancia. Si alguien dice que va a hacer algo para nuestra comunidad, no. Ustedes como comunidad van a decidir lo que quieren porque tienen autodeterminación y ustedes van a ver cómo van a negociar para su propia autodeterminación cuando se trata de cualquier cosa que tenga que ver con nuestra comunidad. Por eso es muy importante entender cómo el sistema de las Naciones Unidas puede ayudarles en su progreso. Mirar la revisión periódica universal, entender bien la autodeterminación, entender bien el consentimiento libre, previo, informado. Todo esto eh, se desprende de diferentes mecanismos y tratados y obligaciones morales que emanan de las Naciones Unidas. Pasemos a la próxima lámina, por favor, y luego voy a tomar algunas preguntas. Esta próxima lámina son fotos del trabajo que hago con pueblos indígenas y yo les ayudo a negociar y sacar provecho de todo lo que algún grupo va a hacer en su territorio o cómo van a abogar por sus políticas necesarias o cómo conocer nuestros derechos. Para tener la autodeterminación tenemos que conocer nuestros derechos. Y no vamos a ganar todas las luchas, vamos a perder algunas, pero debemos aprovechar el conocimiento que tenemos sobre los tratados y las varias obligaciones del Estado para poder ganar y para negociar bien a favor de sus derechos de autodeterminación. ¿Ustedes tienen algunas preguntas que quisieran hacer? Any questions? ¿Hay alguna pregunta? Hello? Can you hear me? ¿Me escuchan? Sí, habla Nicole de Nuevo México. Hi, Nicole. Hola, Nicole. Muchas gracias. Agradezco cómo ha desglosado las Naciones Unidas y cómo utilizar los tratados o el lenguaje escrito, digamos, para proteger nuestras culturas, nuestras enseñanzas, al igual que para negociar y que nuestras necesidades se vean cubiertas. Muchísima información muy buena. No tengo una pregunta porque todavía estoy digiriendo todo lo que he dicho, pero gracias. De hecho, lo que voy a hacer es que les voy a mandar esta información. No la tengo en español, les pido disculpas por esto, pero tengo un ejemplo de cómo pueden escribir una revisión periódica y también de cómo hacer el consentimiento informado. Esto lo puedo mandar quizás lo puedo quizás mandar en inglés y en español para darles un ejemplo de cómo pueden utilizar este consentimiento libre, previo, informado. Y les voy a mandar también la revisión periódica y un ejemplo de lo que yo escribí, del comunicado que yo le escribí al relator especial. Y pueden mirar esto, porque por eso están aquí haciendo este trabajo, estos cursos en la escuela, para obtener esta información. Lo que queremos es compartir el conocimiento que tenemos y luego ustedes deberían trabajar con ello y compartir este conocimiento a su vez con sus comunidades para que puedan lograr esa autodeterminación, porque es lo que queremos para ustedes también, la autodeterminación. Y como dije antes, tenemos que seguir luchando, porque sabemos que hemos perdido mucho.
hemos sido arrasados, hemos tenido diferentes invasiones y todo, pero hemos vuelto y estamos aquí todavía. Tenemos más de 5 millones de personas indígenas y no estamos solos en el mundo y estamos defendiendo nuestros derechos y tenemos que apoyarnos mutuamente y compartir esta información. Es algo muy importante. Tengo una pregunta que dice, ¿podemos hacer negociaciones directas con los estados durante el foro permanente, o sea, con los gobiernos? Sí, efectivamente. De hecho, lo que pueden hacer es escribir una carta al foro permanente y cuando lean su intervención, su carta, alguna de estas cosas, el personal del foro permanente se lo puede después comunicar a sus gobiernos. Este es un ejemplo, nada más. Por ejemplo, en los Estados Unidos o en Canadá, donde tuvieron un asesinato y mujeres desaparecidas. Este es un buen ejemplo. En Canadá, allí trabajan mucho, escriben mucho en el foro permanente entonces preguntaron qué va a hacer el gobierno en cuanto a este asesinato y mujeres desaparecidas en Canadá. Entonces, lo que hicieron fue que revisaron exactamente eso, porque hubo un llamado tan grande en el foro permanente que no le quedó más remedio que hacerlo al Estado. ¿Hay algo escrito en español? ¿Se lo puede, por favor, decir? Sí, lo voy a leer. So it's got a seat at The Hague, and it's one of the Tiene un judicial asiento y es uno de los organismos de las Naciones Unidas. Entonces, la función de esta Corte Internacional de Justicia es resolver disputas en cuanto a asuntos entre estados o internacionales. Esto es lo que sucedió. Esto es lo que sucede en la Corte Internacional de Justicia. Allí hay jueces que de hecho revisan cosas así. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es al lugar donde pueden dirigirse para llevar sus cuestiones allí. Es un organismo internacional. Es la sentencia que ellos dicten es vinculante y final en caso de que haya una apelación. Por eso, la Corte Internacional de Justicia es el órgano del sistema judicial de las Naciones Unidas. Es uno de los organismos, de los cuerpos principales y donde resuelven disputas entre países y dictan sus sentencias. Así que sería bueno que miraran más en más detalles de información. Voy a tratar de ver, porque hay un ejemplo que está sucediendo de cuestiones indígenas que está ahora dirigiéndose a la Corte Internacional de Justicia. Le voy a escribirles un pequeño resumen de ese caso que se está dirigiendo y ahora se lo voy a mandar y voy a pedirle a Fini que pida que lo traduzcan también al español para ustedes, porque es importante que entiendan cuál es la conexión de esta Corte Internacional de Justicia con las Naciones Unidas y para qué se puede utilizar. Entonces, lo que pasó fue un caso creo que en Nicaragua, donde se presentó un asunto a las Naciones Unidas, un asunto de cumplimiento, y llegó a la Corte, se está ahora enviando a la Corte Internacional de Justicia. Es un asunto de paz y seguridad internacional. Voy a mirar esto también, como dije, porque les sirve como ejemplo. A mí me gusta mucho dar ejemplos a la gente. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a recopilar esta información y les voy a pasar a ustedes esta información de este caso específico de cuestiones indígenas que se han dirigido a esta corte. Y para que vean cómo se pueden dirigir a la corte. No estoy segura si aquí hay las mujeres de Guam. Creo que hay un asunto, una cuestión de Guam que están también revisando en la Corte Internacional de Justicia.
Entonces sería bueno empezar a utilizar esta información y utilizar. Me resulta difícil explicarlo así en este instante, pero les voy a mandar la información, un ejemplo de la revisión periódica y ejemplos de un caso en cuanto a cómo un pueblo indígena está utilizando la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué les parece? ¿Le parece bien? ¿Les gustaría recibir esta información? ¿Me pueden decir? Sí, sí. Y miren, si están interesadas en saber más sobre esto y cómo hacerlo, pueden comunicarse conmigo. Yo siempre estoy más que dispuesta a que FIMI comparta mi correo electrónico si tienen otras preguntas, otras cosas que quieran comentar conmigo. Y una vez que les envíe toda esta información, si hay algo adicional en lo que estén interesados, alguna información adicional que deseen, yo estoy más que dispuesta y encantada de recibir sus comentarios, sus preguntas. No solamente cómo utilizar el sistema de las Naciones Unidas. Para mí es importante no solo explicarles esto, sino que quiero ayudarles a utilizarlo. Yo puedo explicarlo aquí, pero quizás ustedes tengan ejemplos específicos que quieren saber cómo utilizar las Naciones Unidas para esos ejemplos. Entonces yo con mucho gusto les ayudo con esto. Se me está acabando el tiempo, pronto creo que me voy a tener que marchar, no puedo quedarme la hora entera, pero voy a hacer el trabajo adicional de compartir esta información que les he dicho. Y de FIMI, de este grupo, de este programa, les aconsejo que mantengan toda esta información. Estos documentos que están compartiendo con ustedes van a ser muy relevantes. Pueden en 2 o 3 años revisar esta información porque les va a surgir, van a decir, oh, esto me lo enseñaron en la escuela, debo tener el documento en algún lugar. Nosotros les estamos enseñando a ser maestras de otras personas para que esas otras personas sean sus maestras a su vez. Todo es sobre conocimiento y compartirlo. ¿Alguna cosa más? I had one. Hi, Sandra. This is Siobhan from Guam. Hola, Sandra, soy Siobhan de Guam, On behalf of Kara and Nihil. en nombre de Karen I y was y really interested in me looking interesa at the mucho differences que between sacara el tema de la UN, diferencia, specifically, las diferencias dentro de las Naciones Unidas, Court of específicamente Justice for Human Rights you kind of brought up. en cuanto Guam has a a very la extensive Corte history of Internacional de going to Justicia. the Guam UN, but ya specifically tiene un gran historial de de dirigirse a las Naciones descolonization, Unidas, especialmente en los aspectos de descolonización. risk to our water and Recientemente, con el the riesgo que corre en nuestras aguas contamination risk y el riesgo que tenemos pendiente de contaminación de plomo después de que haya dentro de un año va a haber como si es una zona de tiro y queremos prepararnos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre lo que sería seguir el proceso político o este otro sistema, dirigiéndonos específicamente con un asunto específico de derechos humanos que diría yo es urgente? ¿Cómo ha sacado estos otros sistemas hoy? Bueno, ante todo le doy las gracias por hacerlo, pero también como Guam tiene un historial tan extenso de dirigirse a las Naciones Unidas, ¿cómo se vería si fuéramos a tratar de ir a través de otro sistema diferente, otro mecanismo diferente? Bueno, no sé si me expliqué. Lo que haría, como usted trabaja en medios de comunicación y tienen ustedes medios de comunicación tan buenos, yo les recomendaría que hagan una película y que compartan toda esta información con sus colegas aquí mismo. Lo importante es concienciar al público. Cuanto más compartan esta información, más voces van a correr la voz. Pero ¿puedes, por favor, enviarme esta información en un correo electrónico y quizás podemos ya comunicarnos y ver qué otros sistemas podrían considerar? Porque así, sin más, ahora mismo, no sé, a mí me gusta tener toda la información, leer todo detenidamente, así que envíamelo por correo electrónico. Y entonces podemos ver cuáles son los procesos y ver qué es lo que más le encaja a su caso en concreto. Y yo le recomendaría que traiga al proceso al relator especial. Incluso tiene un relator especial para cuestiones de agua y medio ambiente. Puede dirigirse a esa persona.
Yo hablé con esta persona antes en una reunión y me parece que son excelentes. Así que los relatores pueden hacer visitas al país y pídanles que hagan recomendaciones. Así que tengan su apoyo y vean si pueden ir a Ginebra. Ginebra es un buen sitio donde pueden hablar con el Consejo de Seguridad y Derechos Humanos allí en Ginebra. Así que hagan comunicados públicos, compartan esta información, pero mándenmelo a mí también, por escrito, y después lo vemos. Pero mientras estás aquí, hagan un pequeño film y envíeselo a sus colegas y pídele a Jimmy que se lo puede poner en inglés y en español para que se pueda correr la voz y crear concienciación. A esto me refiero cuando digo que esta debe ser nuestras prioridades. Thank you. Gracias. ¿Alguna otra cosa más o están todas bien? Y como dije, pueden esperar por mi parte toda esta información que les he dicho, quizás la próxima semana. Y una vez que tengan mi correo electrónico, pueden comunicarse conmigo. Lo hice el año pasado con el grupo de FIMI. Y algunas mujeres me escribieron porque querían hacer algunas cosas adicionales y les di algunas sugerencias sobre qué hacer. Miren, yo no, pero no conozco todo, no tengo toda la información. Pero lo importante es aunar nuestro conocimiento para obtener esta información y tenerla a la mano para negociar, para nuestra determinación, para nuestro beneficio como mujeres y niños y niñas indígenas. Y dirigirnos a algunos de estos principios sistemas de las Naciones Unidas porque pueden funcionar para nosotros. Pero hay que ir transmitiendo el mensaje. Así que fíjense en las revisiones periódicas y también consideren escribir a los relatores especiales para algunas de las cuestiones que les afectan a ustedes. Sí, Nepal tiene bastantes problemas para asegurar el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios. Miren, tienen que escribir al relator especial. Nepal siempre tiene cuestiones indígenas importantes. ¿Por qué no hacen eso? Yo me voy a fijar a ver si en a ver si ustedes tienen una revisión periódica y a ver si les pueden escribir. Pero al hacer estas cosas a veces tenemos que también tener en consideración nuestra seguridad. Todas tenemos que pensar en nuestra seguridad, aún los relatores especiales cuando hacen visitas a los países también. Lo mejor que tienen que hacer quizás sea, de nuevo, les sugiero que me escriban y me expliquen mejor por escrito los temas que les afectan y ahí podemos ver qué mecanismos pueden utilizar. Utilizan el fondo voluntario para asistir a estas reuniones. El fondo voluntario, los fondos de este fondo voluntario para ir a estas reuniones y enfrentar cara a cara estas personas. Yo estuve allí y había una joven indígena de Rusia y estaba allí. Ella fue a un... el representante del gobierno estuvo allí acosándola y ella ya con lágrimas corriéndole por el rostro, pero la apoyamos. Oh, perdón, no era de Rusia, era de Ucrania. Estaba hablando de los problemas de Ucrania. Así que ella asumió un tremendo riesgo. Pero, ¿saben? Era una jovencita. Así que, bueno, utilicen estos fondos voluntarios para los pueblos indígenas. Fíjense dónde pueden ustedes escribir sus mensajes, ya sea el foro permanente. Utilicen esos fondos para poder hacer el viaje y allí presentar sus comunicados y expresar personalmente en las Naciones Unidas cuáles son sus problemas. Y como dije, al escribir estas cartas asegúrense de poner sus recomendaciones arriba, al principio de la carta. Por lo general, en las Naciones Unidas, cuando
se presentan estos comunicados son solamente 1 o 2 páginas, tienen que ser muy breves, pero asegúrense que tengan las organizaciones de ustedes allí escritas, porque eso da más apoyo para que les permitan que puedan hacer una intervención allí. Esto ayuda. Así que recuerden que está en un entorno global. Tienen organizaciones indígenas y personas de otros países apoyándonos, así que esto es muy importante. Pero como dije antes, fíjense en este fondo voluntario, especialmente algunas de ustedes que tengan que ir a Ginebra, porque van a necesitar ir a Ginebra, a las reuniones de la CEDAW, a el foro permanente, etcétera, etcétera, y pueden allí presentarse cara a cara. A veces a lo mejor no llegan a hablar directamente, pero no importa. Entreguen sus comunicados al secretario y díganle, por favor, esto es muy importante, que lo miren, porque esto es sobre mi país. Háganlo allí en persona. Así que eso es lo que pueden hacer, de hecho, con todo esto. Bueno, si todos están bien con esto. Sí, yo estoy hablando desde Indonesia. Hay tantos casos de usurpación de tierras indígenas y otros problemas cuando los pueblos indígenas queremos proteger nuestra tierra. Tal vez usted puede hablar sobre los mecanismos para abordar estas situaciones, porque en Indonesia hemos ratificado la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero el gobierno no nos ha brindado un instrumento adecuado para poderle dar seguimiento. Bueno, escríbeme sobre esto porque yo pertenezco a una organización de pueblos indígenas internacionales y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas es parte de esa organización. Escríbeme sobre los temas y tal vez puedo hablar con ellos para ver qué podemos hacer a favor de los pueblos de Indonesia, porque conocemos su situación. Así que escríbame, por favor, sobre lo que está sucediendo y voy a ver si nuestra organización puede darle un respaldo de alguna forma. Bueno, una vez que me dé su correo electrónico, por favor, escríbeme. Perdón, le voy a escribir. Si no hay otras preguntas, pues voy a tener que subir el tren. Espero que lo que puedo decir hoy les haya sido útil en esta sesión. Y como he dicho, con gusto, igual que el año pasado, puedo trabajar con ustedes individualmente para apoyarles. Y sí, podemos estar en comunicación por correo electrónico y así podemos avanzar con los casos individuales. Bueno, voy a salir de la sesión para poder subir al tren y muchas gracias por participar. ¿Hay alguien de FIMI con el cual puedo despedirme? Es posible que ellos van a dar cierre a esta sesión, pero vamos a ver qué hacen. Muchísimas gracias. Y como he dicho, por favor, escríbenme. Voy a enviarles mi correo electrónico la próxima semana. Y por favor, trabajen juntas, porque todos tienen conocimientos, expertos diferentes y compartiendo su conocimiento van a poder empoderarse mutuamente. Pasen buen día. Voy a enviarles mi información, voy a buscar si FIMI puede hacer traducciones. Pasen buenos días y buenas noches donde quiera que estén en este mundo indígena. Sigan siendo orgullosas y fuertes. Muchas gracias. Adiós.
Bien, buenas noches, compañeros. Espero me puedan escuchar. Adelante, hermana Hortensia. Buenas noches a todas y gracias por estar nuevamente acá. El día de hoy pues hemos iniciado un poco diferente y le agradecemos a nuestra hermana Sandra Kramer por compartir toda la experiencia, toda la información sobre cómo funciona el sistema de Naciones Unidas, especialmente la figura del relator de pueblos indígenas, así como el foro permanente sobre las cuestiones indígenas. Y ahora pues vamos a realizar vamos a tener diálogos por regiones, así es de que vamos a dividirnos en 3 grupos para que cada región pues también analice y comparta cómo está la situación de los derechos de los pueblos indígenas a nivel de cada uno de sus países. Vamos a trabajar por unos 20 minutos para luego regresar a plenaria, a regresar en la sala principal para compartir nuestras experiencias y también compartir la realidad de cada región a nivel de plenaria. Así es de que vamos a pedirle favor para las personas responsables de dividir los grupos por regiones, por favor, en 3 regiones para compartir nuestras experiencias, y entonces cada grupo también tendrá que elegir a la persona quien va a compartir las conclusiones en plenaria. Hortensia, ya lo tengo preparado, pero para 2 grupos, uno con Winnie y otro con usted. ¿Está bien? ¿Así los mando? Bien, está bien. Ok, los mando en este momento. 20 minutos. 20 minutos, por favor. Listo, si quiere puede comenzar ya. Gracias. Entonces, ahora que ya estamos en grupo, de acuerdo a como nos ha ido en las últimas clases, voluntariamente, a veces nos hemos dado cuenta que no hay mayor participación. Entonces, esta vez vamos a hacer vamos a nombrar directamente a nuestra vocera para que por favor se prepare y recoja también las intervenciones que vayan a ver, la información de cada intervención. Entonces, voy a pedirle vamos a ver, la vez pasada lo hizo Citlali. Entonces, esta vez voy a pedirle a Bridani, por favor. Bridani, o usted fue la que compartió la vez pasada las conclusiones. Entonces vamos a pedirle por favor a nuestras participantes para que cada grupo, Bridani, usted ya lo hizo, ¿verdad? No, hermana. ¿Me Bueno, escucha? entonces, por favor, sí, usted va a ser la responsable de llevar nuestras conclusiones en la plenaria, por favor. Y vamos a dejar ya el micrófono para que compartan las experiencias la situación de los pueblos indígenas a nivel de sus países. Entonces, el tiempo es de ustedes. Por favor, aprovechemos el tiempo. Bueno, entonces, buenas noches, hermanas, todas. Quiero aprovechar para comentarles, soy Elizabeth Olvera, del pueblo zapoteca de México. En nuestro país en especial está pasando algunas cuestiones que seguro no están alejadas de las suyas, que tiene que ver con el tema de la militarización de nuestros pueblos. Es decir, hay una política que se compone con todo el tema del ejército, los Guardia Nacional, que
con la idea, con la justificación de la seguridad, se están desplazando en todos nuestros territorios de nuestro país, pero en especial en nuestros territorios indígenas. Y bueno, también algo que nos está trastocando muchísimo, pues tiene que ver con el tema del crimen organizado, ¿no? Que están entrando ya a nuestros territorios. Cuando antes se pensaban que esto era un tema de las ciudades, pues ahora en nuestros pueblos vemos pues ya a mucha gente, incluso a propias autoridades comunitarias, pues armadas, ¿no? Amanece casi en todos los días vemos un feminicidio o vemos también la muerte de alguien, de menores, de mujeres en especial. Y bueno, creo que ese es un tema importante porque no se está tomando, o sea, la mirada de la seguridad no se está tomando con un acceso a justicia, pues, desde una perspectiva integral, sino simplemente desde un tema policíaco, y eso es muy grave. Quieren construir una cultura de paz, pero no hay políticas públicas que garanticen pues esos accesos, ¿no? Y creo que desde ahí ahorita, con el tema también de todos estos planes que se tiene a nivel nacional con el tema del Tren Maya, que se está pasando en territorios indígenas que se están desplazando, pues ha sido como muy complicado porque al final la riqueza, los estados donde hay pueblos indígenas los están convirtiendo en pueblos sustentables para la visita extranjera. Entonces, la mayoría de nuestras comunidades está quedando únicamente bajo el servicio, pues el servicio de trabajos menores para estas empresas, ¿no? Entonces, creo que ha habido como todo un tema en el cual también hay una política donde las organizaciones y la sociedad civil no podemos comentar nada porque está muy politizado la situación en México, donde eres de un partido o eres de una ideología izquierda o derecha, y entonces nos están como acorralando bajo esta lógica de que si hablas en algo que no es como abrazado bien, entonces eres un conservador o una conservadora. Y además el Partido Conservador aprovecha de la crítica y el análisis que hacemos para decir que estamos de alguna manera haciendo contrapesos a favor de ellos. Eso también es muy complejo porque parece que no tenemos como una alternativa crítica. Sería todo. Gracias, Elizabeth. Ahora vamos a escuchar la experiencia de Yoneri, por favor, de Nicaragua. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, estimadas hermanas. Bueno, en la realidad en la que estamos viviendo las mujeres indígenas mezquitas de Nicaragua es que el primer punto que voy a abordar es acerca de las dificultades que ha tenido en cuanto al territorio indígena, de las tierras indígenas que se han sido invadidas por terceros. Esto muchas veces por el líder o el huista, como le llamamos acá, mientras que pues venden las tierras de nosotros los pueblos indígenas y con ellos al momento de querer sembrar o hacer algunas de sus cosas no pueden porque el terreno ya lo han vendido. Y como le había dicho anteriormente, las mujeres indígenas, el pueblo indígena, es muy armónico con la naturaleza. Y si te quitan tu tierra, es como que si te quitaran una parte de ti. No ha habido muchas resoluciones en cuanto a ello. Se ha enviado cartas al presidente, pero pues no nos han dado respuesta. Así también quería hablar sobre
las uniones tempranas forzadas de las niñas misquitas, en el que muchas veces se está viendo más, pero como que estamos poniendo esas denuncias en la organización o en lo, en las funciones necesarias de las instituciones para que puedan realizar algo, pero no tenemos ninguna respuesta. Y ha habido un alza en cuanto a los femicidios en Nicaragua. Lastimosamente, niñas abusadas sexualmente, y son problemas que están afectando al pueblo, y sin embargo no tenemos una respuesta positiva en cuanto a ello. Asimismo, la discriminación. La discriminación ha sido una de las cosas que nos han, estamos, es como el pan de día. Se ha realizado muchos movimientos en parte de la universidad, de organizaciones no gubernamentales, pero quizás hemos visto que hay avances, pero no la que nosotros desearíamos. Pero como bien se dice que a veces la lucha va de poco en poco. Mientras más nos unamos, nosotras las mujeres indígenas, más esfuerzo vamos a tener. Si nosotras como mujeres indígenas, lideresas, nos unimos y quizás nos sororizamos más, entonces quizás haya muchos cambios, ya sea positivo. Em, Tristemente es una realidad en la que estamos viviendo, estamos en un constante, digamos que esfuerzo por poder reclamar nuestros derechos como pueblo indígena. Así también, ahorita al actual presidente, estamos en que no podemos hablar algo que que no le parezca a ellos. Y si tratamos de hacer un movimiento o algo, si no les parece, nos toman como que si estamos en contra de la patria. Y pues la gente tiene miedo a veces de opinar de lo que en verdad quiere, lo que está pasando, porque es eso, que no hay esa libertad de expresión. Bueno, pues eso es alguna de las cosas en las que estamos viviendo hoy, pues como dije anteriormente, si unimos nuestras fuerzas y nuestras luchas, quizás la situación puede ir cambiando. Gracias. Gracias, Yoneri. Ahora pues le voy a pasar el tiempo a Juliana, por favor. Juliana Upun. Sí, buenas noches a todas. Buenos días para otras de las compañeras. Definitivamente han habido avances a nivel de nuestro país. Anteriormente había sido muy complejo acercarse, por ejemplo, al relator especial en el tema indígena. Hasta en los últimos años se ha tenido como un poquito más de apertura en relación a poder también plantear, por ejemplo, las situaciones en las cuales como pueblos indígenas atraviesan, por ejemplo, el tema de consulta, el reconocimiento de derechos colectivos, el tema de la participación de las mujeres indígenas, creo que todavía sigue siendo como un tema muy poco tratado, ¿verdad? En esos espacios relacionados, por ejemplo, con el tema de liderazgo que ha tenido las mujeres en la defensa del territorio y en la contribución y transmisión de todo el tema de conocimientos tradicionales indígenas. Entonces, creo que sí han habido avances en relación también a la legislación. Hemos visto que en varios casos, por ejemplo, la ley de cambio climático, que ya reconoce el tema de conocimientos tradicionales, ya reconoce el tema de pueblos indígenas, de mujeres indígenas, pero es todavía como un tema que no se aborda en su justa dimensión, porque si bien está reconocido, pues no se aplica.
Y así pasa en diferentes aspectos. Vemos que el tema de consulta, por ejemplo, es un tema que todavía no se aborda, ¿verdad? Como debe ser. Hay una ley que se empezó a discutir para poder tener como un instrumento que pueda regirse a nivel de las diferentes intervenciones en nuestros territorios. Sin embargo, no ha habido avances porque también los procesos pues no han sido como deberían ser. También ha sido conveniencia muchas veces de las empresas. Han habido resoluciones de la Corte de Constitucionalidad donde, por ejemplo, emiten resoluciones donde muchas veces se refleja el apoyo en sí a las empresas para no perder como sus ganancias, más no así en el tema de derechos, ¿verdad? Que de una u otra manera se vulnera porque no se considera esa colectividad, o sea, como la mayoría de nuestros países lo manejan, ¿verdad? Los pueblos indígenas aún conservan grandes cantidades de tierras de forma comunal, pero esta colectividad muy pocas veces se reconoce. No hay una legislación que de una u otra manera pueda garantizar, ¿verdad? Que se pueda proteger ese derecho colectivo. En Guatemala existe la ley de tierras comunales. Sin embargo, cuando se quiere aplicar, ¿verdad? O se quiere como recibir algún beneficio por parte de los programas que el mismo gobierno los establece, al momento de no tener como documentación o registros, simplemente no se le otorga. Cuando las tierras comunales sí tienen documentación, pero una documentación antigua, ¿verdad? Que las mismas comunidades tienen. Entonces sí han habido avances en determinado aspecto, pero hace falta seguir como incidiendo y prácticamente el tema que hoy abordaba la maestra, ¿verdad? En relación a la incidencia que se puede hacer en los diferentes espacios, eso ha permitido también que en el momento de que los países estén como hayan ratificado cierto convenio, también ellos tienen como la obligación de cumplirlo, ¿verdad? Entonces, y al tener como un informe paralelo al informe que ellos entreguen, también es fundamental porque también eso ha permitido que en los espacios donde se tenga como esa incidencia, se pueda como debatir también, incidir a través de esos diálogos que muchas veces tal vez no se pueden hacer como de forma abierta en los países, sino más bien como cuando se tiene la oportunidad de encontrarse en esos espacios, se puede dialogar y a veces se logran como avances significativos. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Entonces ahora vamos a escuchar a Medalit de Perú, por favor. Sí, bueno, hermanas, muy buenas noches y buenas tardes y buenos días a quienes corresponde. Bueno, el comentario con respecto al tema que vendría a ser de Perú. Si bien es cierto, todos los países tenemos similitud en lo que son las problemáticas, ¿no? Y hoy en día claramente se ha visto en Perú la crisis que estamos llevando. En todo caso, resaltar ahí que los pueblos, ahora los pueblos indígenas, ¿no? O los pueblos rurales son los que están alzando la voz, porque lamentablemente los gobiernos que tuvimos han estado, eh, ¿cómo se diría? Han estado manejando de mala manera, ¿no? Los recursos en nuestro país, por ejemplo, la venta de las tierras, ¿no? Y muchos de ellos, por ejemplo, los pueblos se han dado cuenta que el, el vender o el hacer tratos con empresas extranjeras no ha sido tan benéfica, ¿no? Uno, porque afecta mucho lo que es el medio ambiente y a consecuencia de ello existe hoy lo que es los cambios climáticos, ¿no? Otro ha sido porque ha habido incrementos de enfermedades en esas zonas donde, en especial en las zonas mineras, donde hay mayor explotación de recursos, ¿no? Entonces,
hoy en día ya los pueblos indígenas, los pobladores son los que están realizando la marcha en Lima, ¿no? Y es la zona sur la que, si bien es cierto, está siendo afectada. ¿Por qué nosotros tomamos esta alternativa de hacer protestas quizás perjudicándonos a nosotros mismos? Porque ahora las carreteras están bloqueadas, ¿no? Y no hay paso de quizás de alimentos como antes lo había. La economía también está siendo afectada, pero consideramos que es la única forma en la que el Estado nos va a poder escuchar, ¿no? Pero lamentablemente las respuestas no son favorables y al parecer no somos considerados ni nuestra voz está siendo considerada, ¿no? Y es muy, muy lamentable, en verdad, el gobierno que ahora eh, nos está minimizando, ¿no? Que está realizando las actividades con normalidad y no ve la problemática que hay aquí en la zona sur. Bueno, ese sería el comentario con respecto a la parte política, ¿no? Y también ahí acotar que cuando existe, ¿no? Eh, perdón, algún, alguna toma de decisión importante en lo que vendría a ser el gobierno, no se considera mucho en las organizaciones civiles, ¿no? Más que todo lo hacen con quienes son los gobernadores regionales, ¿no? Y la organización civil, que si bien es cierto es la que lleva, en realidad lo que sucede en nuestro pueblo no siempre se nos considera, ¿no? Entonces, solamente hacer ese aporte por ahora. Gracias, Medalit. Y ahora, pues, la última, yo creo que ya no tardaremos en pasar en la sala. Entonces, vamos a dejarle el tiempo a Bridani con unos minutos que nos quedan, así brevemente, por favor, su intervención y luego pues ya pronto pasaremos en la sala. Bueno, a ver, hermanas, buenas noches con todas, buenos días, buenas tardes con todas. Por lo que he podido escuchar a cada una de ustedes, todas coincidimos, como alguna de las compañeras dijo, ¿no? Tenemos problemáticas que son similares entre toditas y todas coinciden en que los pueblos, primero en que los pueblos indígenas están ya levantándose, es un avance que nosotros los pueblos indígenas ya tengamos algún conocimiento de algunos de nuestros derechos, no de todos, pero de algunos. Eso hace que nosotros despertemos y podamos reclamar nuestros derechos. En eso creo que coincidimos. Todas también se coincide en toda la problemática que tenemos en cuanto a la violencia contra la mujer, violencia contra los niños, discriminación, violencia a nuestras tierras también, ¿no? Todas las concesiones mineras que se hacen en diferentes países, contrataciones del Estado, ya sean con empresas industriales, todo esto perjudica. También al momento de escucharlas, he visto que todas dicen que el problema que se tiene es que no podemos alzar la voz. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que nosotras damos nuestra opinión, somos ya sea calificadas de ser, no sé, capitalistas, o ser comunistas, o ser neoliberalistas, o tener alguna posición política, lo cual no es cierto, ¿no? Y es una manera de represión también a nuestra opinión o a lo que nosotros queremos expresar. Por ejemplo, quería acotar que en Perú todo esto se ha levantado, nosotros estamos en una convulsión política y económica y todo ha empezado simplemente porque el pueblo puso a un presidente, tal vez que no tenía las capacidades, pero era alguien que era parte de nosotros. Y ellos han agarrado, han empezado a discriminar, a ejercer racismo, y eso es que ha hecho que los pueblos se levanten. Entonces, ahora los pueblos que están en pie de lucha son justamente los pueblos indígenas, a los cuales se están vulnerando sus derechos, se los está oprimiendo, ha habido muchas muertes y nadie dice nada. Hacen como si las vidas de
los indígenas fueron menos de las vidas de otras personas, ¿no? Entonces, creo que en todo lo que hemos considerado, ahorita voy a modificarlo para poder expresarme en la plenaria. Gracias, Bridani. Pues de hecho ya estamos en plenaria nuevamente. Esperamos de que cada grupo haya podido discutir, compartir y analizar, y nos damos cuenta que tenemos mucho en común, pero también hay situaciones muy particulares a nivel de cada país. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a dejarle la palabra al grupo donde estuvo coordinando o dirigiendo Winnie, por favor. Hello, I'm Shaban. Hola, soy Siobhan. Yo apunté las cosas que se dijeron en nuestro grupo y algunas cosas en común que surgieron en nuestro grupo fueron los siguientes. Bueno, los retos que enfrentamos en nuestros pueblos indígenas son como no tener acceso a reconocimiento como pueblos indígenas en nuestras comunidades. María de Kenia decía que en su gobierno local no tienen legislación específica para pueblos indígenas. Entonces es difícil acceder a los instrumentos de justicia. Y se decía en Nepal existe una constitución que los reconoce como pueblos indígenas y tienen lugares específicos en sus comunidades, digamos, escuelas y otros lugares donde hay recursos, pero la participación de pueblos indígenas o personas indígenas en su gobierno no se ve mucho. Desde Indonesia, Regina decía que hay mucha usurpación de tierras. Y de lo que aprendimos hoy, estábamos diciendo que los mecanismos que tienen las Naciones Unidas casi requieren cumplimiento del gobierno local y que esto es una lucha a veces, porque, por ejemplo, si el gobierno de Indonesia no quiere permitir que los relatores visitan a sus países y que hagan un informe sobre la situación de derechos humanos, es difícil, porque los pueblos indígenas son criminalizados cuando quieren proteger su tierra en Indonesia. En Kenia, Irene decía también que para que los gobiernos locales reconozcan los derechos de los pueblos indígenas es difícil. Annie decía que en India, en general, tratar de conseguir cambios grandes es una gran lucha. Y Nicole, desde la perspectiva de diferentes tribus reconocidas en Estados Unidos, decía que es un reto porque la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no es vinculante, pero hay ciertos convenios que sí son vinculantes y es difícil poner en vigor algo cuando el gobierno que está en control del lugar donde tú vives como persona indígena no siente ninguna presión para cambiar las cosas. Específicamente, bueno, para mí en Guam, yo me identificaba mucho con lo que decía Nicole, porque tampoco tenemos distinción o reconocimiento para parteras indígenas y nuestro acceso a la salud maternal está amenazada. No es posible, por ejemplo, conseguir un aborto en Guam de una forma legal, mucho menos de una forma culturalmente adecuada. Entonces, mirando a lo que sucede en nuestros países, vemos que hay un reto en utilizar los instrumentos de las Naciones Unidas. Y tenemos que entender cómo se puede hacer rendir cuentas nuestros gobiernos. En Guam es difícil porque cada vez que vamos a las Naciones Unidas hablamos sobre el estado de que somos una colonia de Estados Unidos, no tenemos autodeterminación.
como pueblo chamorro. Entonces, es difícil ejercer la autodeterminación porque como no podemos gobernarnos como pueblos indígenas y no somos reconocidos como grupo soberano, cuando tratamos de oponernos al gobierno o a las fuerzas militares de Estados Unidos, pues nos chocamos con una pared. Vamos a las Naciones Unidas, tenemos una historia de hacerlo, pero no hemos podido hacer avances importantes. Pero es un resumen de lo que hablamos. Gracias, Giobón. Gracias por compartir las realidades de los pueblos indígenas a nivel de dichas regiones. Y ahora pues escucharemos las conclusiones y parte de las experiencias de la región de América Latina y le voy a dejar el tiempo a Bridani, por favor. Bueno, hermanas, buenas noches con todas. Nosotros hemos estado escuchando a cada una de mis compañeras. Lo que pasa en América Latina es tan similar a lo que acaba de mencionar nuestra compañera, que hemos llegado a estas conclusiones. Por ejemplo, nosotros tenemos un tema con lo que son las organizaciones y sociedad civil, al no poder brindar su opinión, nosotros al dar ya sea organizaciones civiles o organizaciones o sociedad civil, las que dan su opinión, estas son ya calificadas por una postura política o ya las que clasifican por ser traidores a la patria o por estar en contra de la patria o en contra de la soberanía. O sea, son totalmente perseguidos. Todos los líderes que emitan su opinión con respecto a cualquier accionar que está mal del Estado o algo que está siendo injustamente actuado, ellos no se puede dar alguna opinión porque son perseguidos o son calificados por algún sector político o los consideran neoliberalistas o comunistas, ese tipo de cosas con respecto a dar la opinión, ¿no? También hay dificultades en cuanto a nuestro territorio. Los territorios en América Latina están siendo invadidos por terceros y están siendo explotados sin cuidado alguno. Esto está afectando a todas las comunidades indígenas. En toda América del Sur tiene bastantes riquezas en la tierra, la naturaleza, ya sean los minerales, palos, madera, todos los recursos. Estos son explotados, pero no son explotados ni de una manera adecuada y son explotados sin el consentimiento de las comunidades indígenas que viven en ellos, ¿no? Por tanto, están siendo vulnerados los derechos de los pueblos indígenas. Se ha hablado con las autoridades, pero no se encuentran respuestas. También se coincide en el tema de lo que es la discriminación, la violencia contra la mujer, los matrimonios forzados. Todos estos temas coinciden en América Latina y todos estos están afectando a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, ¿no? Todo esto sigue afectando a los pueblos indígenas. Pero también ha habido un pequeño avance que se puede ver, que es que los pueblos indígenas ya pueden alzar su voz, ya pueden dar a conocer lo que piensan, ya pueden decir o entender qué está bien o qué está mal, o también pueden ya conocer sus derechos que tienen cada uno. El avance tal vez ha sido mínimo, pero hay avance. ¿Y cómo se está logrando estos avances? Justamente teniendo la oportunidad de poderse expandir o tener la intervención en este caso del exterior, en este caso de otros países, ¿no? Para que todos podamos unir una fuerza y podamos entender que no estamos solos y que todos tenemos estos problemas. Esa es la conclusión. Gracias, Bridani. Pues definitivamente parte de reconocimiento al trabajo realizado por diversas organizaciones, también por nuestros líderes y lideresas que ya han partido a otra dimensión de vida. Son los logros que hoy tenemos
quizás en teoría, porque en la práctica aún nos falta mucho las decisiones que se toman de manera unilateral, porque tenemos el derecho a la consulta. Sin embargo, en la práctica este derecho no se respeta, y también por los mismos intereses de los gobiernos centrales. Y las mujeres en esta situación, en estos contextos también hemos aportado, hemos trabajado. Sin embargo, la situación de la violencia sigue afectándonos directamente, tal como lo compartía la compañera de México. Las muertes violentas de mujeres se dan día a día. Y creo que es una situación que compartimos en América Latina muy fuerte. Últimamente, como se compartía, el crimen organizado están llegando a nuestras comunidades. Y en cada situación, en cada contexto, hay situaciones muy complicadas. Y entonces quiero preguntar si alguien más tiene algún comentario, algo que aportar o preguntar en relación al tema que ha compartido nuestra invitada de hoy, Sandra Kramer, y también con relación a las diferentes situaciones que hemos compartido. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, nos quedan unos minutos, y antes de cerrar, pues también queremos disculparnos por la forma en que iniciamos el día de hoy. Pues prácticamente tenemos una agenda. Sin embargo, la forma también en que ingresó nuestra invitada no la presentamos. Así es de que buenas noches, buenos días y buenas tardes. Sabemos que estamos en diferentes horarios, y hoy pues también teníamos programado, teníamos dentro de nuestra agenda la invocación, y si no lo hicimos al principio, pues también lo podemos hacer como cierre, invitándolas a bueno, de hecho de América Latina ya tenemos asignada una fecha, los voy a compartir con ustedes, pero invitando también a todas las participantes a comunicarles las fechas a sus coordinadoras, a sus asesoras, para que vayan ingresando sus datos en el registro. Así es de que muchas gracias por estar conectadas, gracias por su participación. Seguimos invitándolas a que tomemos la palabra sin temor, en libertad y en total confianza. Y si no hay una información más por parte de la coordinación, entonces en unos minutos le vamos a dejar el tiempo a Elizabeth de México, quien está preparada para nuestra invocación. Era de apertura. Okay. In the chat, I am sharing with you and the email Sandra. En el chat estoy compartiendo el correo electrónico de Sandra. Okay. ¿Está bien? I would like to inform you that Y quisiera informarles we take attendance in each session. disculpe, es que el sonido no ayudó a entenderla bien. Okay. I would like to inform that your Quiero attendance is important, and you informarles. take attendance in each session. Perdón, Lucía. Okay. I write in the chat. Lo voy a escribir en el chat mejor, dice Lucía. Muchas gracias, hermana Lucía. Muchas gracias, hermana Hortensia. Pues sin mayor demora agradezco y queremos hacer la invocación para este cierre. Bien nos dicen que a lo mejor no lo hicimos al inicio, pero quizás en este cierre para irnos con todas las mejores energías. Entonces quisiera que todas donde estén podamos cerrar nuestros ojos, podamos hacer la invocación de hoy. Yo tengo aquí a la mano
agüita como símbolo, que el agua es un elemento vital, el agua nos une, el agua es un elemento que nos da energía para todas, que nos encontramos en todos los rincones del mundo, para que nuestras vidas, nuestras mentes puedan fluir de manera importante, que podamos también sumerger como nuestras abuelas y abuelas lo hicieron. Quiero también, hoy esta noche aquí en México, pero en la mañana para las que están amaneciendo, despertando, para aquellas que están comenzando el día, quienes están comenzando la tarde, también poder tener una vela, prender la luz que nos pueda guiar en nuestros caminos, en nuestras luchas, en nuestras organizaciones, en nuestras familias. Esta luz la pienso dejar toda la noche para que pueda en cada una de nosotras guiarnos, pueda también nuestras mentes cargar de energía, pero también mantener nuestra vida amorosa, nuestra vida con alegría, que esta resistencia de nuestras abuelas, nuestros ancestros, ancestras, sean abrazadas por nosotras, sus nietas, sus ramas de este árbol. Entonces, enhorabuena, hermanas, gracias por la noche, por el día de hoy, que podamos reunirnos por este medio, agradecer a FIMI por esta importante labor que hacen para unirnos a pesar de la distancia, y también agradecer a cada una de ustedes que hace posible, a la hermana de hoy que estuvo como ponente, para que también su día sea un día fructífero, lleno de armonía, y que así sea, así sea, así sea. Gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias por unirnos energéticamente. Sabemos de que cada una de nosotras tenemos una manera diferente de comunicarnos con ese ser superior a nosotras. También le llamamos con diferentes nombres, pero sin duda alguna nuestras energías, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos trascienden a ese punto, esa unión que tenemos y que buscamos en este espacio. Muchas gracias. Pues también hemos concluido con esta parte, esta sesión del día de hoy, de esta noche de hoy para nosotras, y las esperamos el día viernes. Por favor, revisen sus agendas, su programa, los programas, y siempre conectarnos unos 5 minutos antes para que estemos puntuales cuando se inicie el programa de cada sesión. Y también informarles que se está monitoreando la participación de cada una de ustedes, por lo que recordarles que el 80% de asistencia es la que tienen que ir a acumular. Así es de que muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos quedan unos minutos más, pero por hoy nos vamos a cerrar acá, pero en las próximas vamos a concluir con el tiempo que hemos establecido. Por cualquier duda, por favor, abóquense a sus asesoras regionales. Gracias también a todas las traductoras, al equipo de FIMI, quien maneja todo el sistema de comunicación, y a mis compañeras Joy, a Winnie, a Lucía, esperando que tengamos una feliz noche las de acá, y que todo les salga bien en las otras regiones. Gracias, hasta el viernes. Thank you, everyone.